Hola, hola, hola a todas, Shavuot Tov Boraj. Vamos a continuar con nuestro estudio del Pirkei Avot. La que tiene Pirkei Avot sería muy interesante y muy bonito que también lo tenga abierto. Si no le importa, aquí con el Pirkei Avot mío, ya lo vamos leyendo y lo vamos traduciendo. Nosotros nos quedamos la clase pasada, un minuto, voy a buscar mi cuaderno. Aquí. Nosotros nos quedamos la clase pasada en la Mishnah, me parece que era la 9, que en algunas impresiones está, perdón, la 10, que en algunas impresiones está dividida la 10, la 11 y la 12, hay diferentes versiones. Aquí en los diferentes libros que tengo está dividida la Mishnah 10 en 3 pedacitos según el contexto de las cosas que el Rabbi va diciendo. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso. Estamos hablando del Jajam Rabbi Hanina ben Dosa, que hablamos de él, que era un Jajam muy grande, muy importante. Ya contamos algunas anécdotitas de él sobre su grandeza espiritual, pese a tener una vida económica muy sacrificada. Y él empezó diciendo en la Mishnah Tet, Rabbi Hanina ben Dosa Omer, él solía decir, toda persona que es más que su temor al pecado sobrepasa o antepone a su sabiduría prevalece. Y toda aquella persona que que antecede su sabiduría a su temor del pecado, su sabiduría no prevalece. Entonces nosotros explicamos a qué se refiere cuando una persona cumple con la intención de hacer la voluntad de Hashem, hacer la voluntad divina, no una cuestión de estudiar por estudiar, de aprender una cosa nueva, de wow, este concepto, no sé, vamos a decir lo que está de moda hoy, este concepto cabalístico, esta gimatria de números, sino realmente él estudia y aprende porque quiere hacer la voluntad de Hashem. Y lo mismo es en la Mishnah número 10, Kol Shema Asaf Merubi Mejochmato, toda aquella persona que hace más de lo que sabe, y en su momento explicamos qué quiere decir no se puede hacer más de lo que uno sabe, sino que él quiere aprender y quiere siempre superarse, su sabiduría se mantiene. Y toda aquella persona que su sabiduría es más que sus actos, esa sabiduría no se mantiene. ¿Ok? Todo eso ya lo vimos. Continúa la Mishnah, que en diferentes Mishnayot está separada por Mishnayot, depende del libro que cada quien use. Yo tengo dos versiones, yo tengo algunos libros que la pone todo junto en la Mishnayot, porque era el mismo Jajam que estaba diciendo todo, o en otras Mishnayot que está dividida, que es más ordenada en ese sentido. Y es la Mishnah 13, que podría ser también, que dice, él solía decir, ¿quién es él? El mismo Jajam Rabbi Hanina ben Dosa, él solía decir, toda persona, Sherua Jabriot no Jaemenu, toda persona que el espíritu de la gente, es decir, la gente lo quiere a él, entonces Ruach Hamakom no Jaemenu. También Hashem lo quiere una persona que es buena, que es querida, Hashem la quiere a esa persona también. Vekol y toda aquella persona, She'en Ruach Jabriot no Jaemenu, una persona egoísta, grosera, maleducada, que la gente se aleja de él, en Ruach Hamakom no Jaemenu. Hashem tampoco no le gusta este tipo de persona como es esa persona. Ok, nada más a mí me gustaría aumentar sobre esta Mishnah, lo de Kol Ruach Hamakom Rojaimenu, Ruach Habriot no Jaimenu. Eh, un punto que es muy importante. Aquí no se refiere a una persona que con tal de caerle bien a la gente hace cosas que son superficiales y que son de mentira. Estamos hablando, no es aquella persona que quiere caerle bien a todo el mundo, porque esa persona que le quiere caer bien a todo el mundo finalmente no le va a poder caer bien a todo el mundo, porque nadie le puede caer bien a todo el mundo. Sino él tiene una manera de ser cuidadosa y aceptada por la gente, no es una persona que va a una confrontación directa, sino sabe cómo llegarle a las personas, pero obviamente sin comprometer sus ideales religiosos. No es una persona que hace la barba, no es una persona aduladora, es una persona correcta y sincera y tiene una conducta que a la gente le gusta, que es una conducta, ¿cómo se puede decir? Una conducta aceptada por la sociedad. Eso es un punto que quería decir. Muy bien, ahora sí. Rabbi Dosa ben Arquinas, que dijimos que es probablemente el papá de Rabbi Hanina ben Dosa, solía decir, que también era un jajam, solía decir, Shenash el Shahrit
Veyain shel tzoraim, quedarse muy dormido en la mañana, dormir mucho a la mañana, y tomar vino al mediodía, y la plática de los niños, y sentarse en Bate Knesset, que nosotros tradujimos, que hoy vamos a explicar un concepto nuevo, tradujimos Bate Knesset como Bet Knesset, como sentarse en la parte del templo donde se sienta la gente ignorante, Motziim et Adam min haolam, alejan a la persona del pago de este mundo, porque son conductas no correctas. Conducta número 1, Shenash el Shahrit, a la persona que le gusta la cama. Dormir mucho, la flojera. Entonces, a la persona que le gusta la flojera, es un problema, porque esta persona no empieza su vida temprano, pierde mucho el tiempo. Y especialmente si estamos hablando en una situación de personas que son hombres, ustedes saben que el Shema tiene horarios para decir, según el Magen Abraham, según el Gaon Mivilna, hay horarios para poder decir el Shahrit y el Shema en el horario que sea adecuado. Entonces, una persona que se para tarde, automáticamente pierde poder decir el Shema horario. Si pierde poder decir el Shema horario, pierde la posibilidad que el Shema le da al ser humano de Kabbalat Ol Malchut Shamayim, de recibir la presencia de Hashem, de empezar el día diciendo yo estoy dispuesto a Hashem a hacer lo que tú me digas. Entonces se pierde esa posibilidad, que es una puerta muy grande para empezar el día con mucha alegría. Cuentan del Sabbat Mikelem. Ustedes saben que en algunas de las ciudades europeas, donde básicamente predominaba la corriente de Musar, básicamente el mundo ashkenazí a partir de finales de 1700, lamentablemente, se dividió en dos corrientes fuertes. La corriente que implementó Rabbi Israel Baal Shem Tov, que implementó el hasidismo, y él tuvo su alumno, el Magid Mimezrich, y ese alumno, el Magid Mimezrich, tuvo varios alumnos, uno de ellos el Balatania, el Admur de Cox, y que de Cox, de Rabbi Menachem Mendel Mikot, sale toda la ramificación del hasidismo de Gur, que hoy en día me parece que es el hasidismo que más hasidim tiene en el mundo, y así se fueron ramificando los hasiduyot en diferentes ramas. Pero estaba la otra corriente de la gente que empezó a ver en el mundo hasídico conductas un poquito que les llamaba la atención, que no les gustó, lamentablemente eso produjo mucho más que el Yetzer Hara religioso es muy pícaro, no va a ir a jalar a la persona que coma taref, ni le va a decir que haga Hilul Shabbat, pero el chunt, la maude del mahloket y de la política y de todas estas cosas está muy, muy presente en el Yetzer Hara. Entonces empezó a haber toda una situación así conflictiva entre los ashkenazim, que seguía una corriente hasídica, y los que no seguían una corriente hasídica. Un poquito más adelante, principios de 1800, vino Rabbi Israel Misalant, que fue un gran tzadik muy grande, y se dio cuenta que si no se va a ver un cambio en la estructura filosófica, no que la Torah necesita un cambio, ni tampoco el hasidismo vino a aumentar algo de la Torah, sino a cambiarle un poco el switch a la gente, cómo tiene que servir a Hashem. Se dio cuenta que había mucha desprecio entre la gente que sabía Torah y la gente que no sabía Torah, y había como dos mundos diferentes. El Yehudí, que tenía la posibilidad de estudiar Torah, estaba en unas esferas de espiritualidad muy alta, y el Yehudí Pashut, el Yehudí que no tenía un acceso económico para poder pagarle a un maestro a sus hijos, y así estaba muy desconocedor de las costumbres y de las cosas que el pueblo de Israel hacía, no porque no cumplían, pero no sabían ni siquiera por qué cumplían. Entonces empezó la corriente también del Musar. En la corriente del Musar, que fue corriendo y que siguió, y muchos jajamim adoptaron esta corriente, habían ciudades en Europa que predominaba más una corriente que la otra. Entonces había una ciudad, por ejemplo, que se llama Slavotka. Entonces, en esa ciudad de Slavotka había hasidim, pero la mayor gente no era hasídica. El Kelem, había Novardok, los rabanim importantes de esas ciudades se los acostumbraba a llamar Saba. Saba, se les decía abuelito Zeide, ¿sí? También había un rab hasídico que le decían el Spoller Zeide. Pero bueno, a estos rabanim que les decían el Saba Mikelem, el Saba Mislavotka, el Saba Minovardok, sobre el Saba Mikelem cuentan una historia muy
muy interesante. Resulta que él tuvo que viajar una vez con un alumno a otra ciudad, de una ciudad de Rusia a otra ciudad de Rusia, muy, muy lejos. Y como estaban viajando, se les fue la hora es decir, rezaron Arbit muy, muy tarde, y después se quedaron dormidos en el tren, y cuando se despertaron en la mañana, según el Saba, la cuenta de las horas que había hecho, se le fue el horario de decir el Shema. Entonces el Saba Miquel en Jajam se puso muy, muy mal. Dijo, ¿cómo puede ser? Yo siempre fui una persona muy cuidadosa de cuidar los horarios y ahora no dije tefilal, no dije el Shema en el horario. Se hizo mucho mala sangre, mucho akmat nefesh, mucho dolor. Entonces el alumno le dijo, Rab, tranquilícese, porque si usted hace la cuenta, cuando nosotros dijimos el Kriyat Shema de Arbit, ya era casi el amanecer. Entonces, podríamos, no, perdón, no el Kriyat Shema de Arbit. El Kriyat Shema de Arbit lo dijeron a horario. El Kriyat Shema ya a la mitad, cuando nos fuimos a dormir y dijimos el Shema antes de irnos a dormir, casi era ya Alota Shahar. Entonces, se consideraría como que usted dijo el Shema muy temprano en la mañana. Cuando el Saba Miquele me escuchó esto, dijo, ay, te agradezco muchísimo, la verdad, me hiciste sentir muy bien. Baruch Hashem, ¿estás seguro? Sí, jaja, me estoy seguro. Ok. Pasaron, cuentan, 17 años. Y el Saba Miquelen se volvió a reencontrar con ese alumno. Y lo primero que le dijo después de saludarlo es, ¿te acuerdas hace 17 años cuando nos pasó esta situación en el tren? ¿Estás seguro que cuando yo dije el Kriyat Shema de la mitad, de Kriyat Shema de la cama, era como si se podría considerar el Kriyat Shema de la mañana? 17 años después, el Rab todavía estaba con ese Akmat Nefesh, con esa situación de que a lo mejor pequé y no pude rezar el Shema en la mañana como tiene que ser. Es el punto, bueno, aquí la moraleja es el temor a Hashem tan grande que tenía el Saba Mikelem de no fallarle a Boreolam en ninguna mitzvah. Pero la segunda moraleja, digamos, una moraleja secundaria es que el hombre que diga el Shema a horario, como tiene que ser, tiene muchas ventajas para su desarrollo espiritual de ese día, de cada día y día. Por eso es tan importante. Por eso es que Rabbi Dosa ben Arkinaz dice, Shenash el Shaharit, el quedarse dormido, el permitir que el Yetzer Hará le gane a uno y que una persona no tenga la fuerza de voluntad suficiente para pararse a horario en la mañana, que tampoco no vayan a creer que son a las 5 o 6 de la mañana. Hace poco, ayer de hecho, una persona me preguntó si tenía el horario de la Shekiá. Me fijé ahí, hoy Baruch Hashem con el internet uno mete ahí, hay una aplicación que me había bajado mi hija que se llama My Zmanim, M-Y-Z Zmanim. Entonces me fijé ahí, pones el país México, la Ciudad de México, y ahí te sale todos los horarios, el horario de Alota Shahar, el Netz, la hora del Kriyat Shema, y según las dos opiniones que hay, creo que el horario, el primer horario es 8:40 y pico, y el segundo horario es 9:25. Tampoco no es tan temprano en la mañana que uno dice, uy, hay que madrugar todos los días. Obviamente que decir tefilá con Batiquín tiene un valor también espiritual muy elevado, pero no es a la fuerza que uno tenga que decir tefilá de Batiquín mientras uno respete el horario normal del Shema. Estamos hablando de hombres, las mujeres, como el Kriyat Shema es una mitzvah tasé, es una mitzvah que hay que hacer, pero Azman Grama, que el tiempo la determina, porque en la tarde ya no hay Shema en la tarde. Entonces, la mujer está exenta de decir eso. Por eso, si es que Bezrat Hashem, todas podemos rezar Shahrit diario y decimos Abat Olam y las Berajot de las que preceden el Kriyat Shema, mujeres sefaradiot no deberíamos de decir el nombre de Hashem. Mujeres ashkenaziot no tienen ningún problema con eso, porque los Jajamim ashkenazim encontraron que si bien es verdad que la mujer está exenta de mitzvot aseh shazman gramá, la verajá no pasa nada que la digan. Esa es una diferencia entre los sabios ashkenazim y los sabios sefaradim. Pero para un hombre sí es muy importante empezar el día temprano en la mañana. Temprano en la mañana me refiero en un horario lógico donde pueda decir el Shema a horario para recibir todas las verajot tan grandes que tiene el Shema. Yain shel tzoraim, tomar vino al mediodía, lo que dice el Bartenura es que tiene dos cosas negativas
La número uno es que si uno le gustó ese vino y lo está tomando al mediodía, lo que hace es que puede provocar que la persona se emborrache. Frente a este argumento no habría diferencia si hablamos del vino de la mañana, del vino del mediodía o del vino de la noche. En ambos casos produciría borrachera, que es una cosa que no es correcta. Pero ¿cuál sería la diferencia? Que la borrachera al mediodía no te deja seguir trabajando y ser una persona productiva y hacer cosas productivas. En cambio, la borrachera de la noche, ya te emborrachaste a la noche, te vas a dormir. No estoy minimizando, la Torah está muy en contra de las personas que son alcohólicas y eso es un tema bifnei atzmo, porque mucha gente interpreta mal determinadas costumbres que, por ejemplo, en el mundo hasídico se usa mucho que cuando el Rab dice un discurso hasídico, el Rebbe dice un discurso hasídico, la gente levanta una copa y dice lejaim, 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 y todo el mundo dice lejaim, lejaim, pero hay que saber la interpretación que tiene y la implicación que tiene y la medida que tiene. Ningún admur hasídico va a permitir que la gente se emborrache. Los que se emborrachan es porque aprovechan la tirada, ya que es una fiesta o un tish o un fabrengen o la palabra que se usa, un itvadut, se dice en hibrid, una reunión hasídica para liberar diferentes instintos que tienen que trabajarlos, pero no es una autorización rabínica para hacer eso. Pero lo que hace el Yain Shel Tzoraim, a diferencia del Yain de la noche, el vino del mediodía, el vino de la noche es que impide que la persona pueda tener un trabajo, digamos, tiene que ir a trabajar, vino a comer al mediodía a la casa y tiene que ir a trabajar, o es una breja y va a estudiar, impide el desarrollo normal del día porque el vino adormece a la persona, la atonta, a Filu si toma mucho y a Filu después maneja, a Filu es peligrosa y no se puede. Acá lo que dice tanto Shenash el Shaharit y tanto Yain Shel Tzoraim son cosas que producen en la persona una pérdida de tiempo. A eso es lo que básicamente se refiere las 4 cosas que está hablando el Rabbi Dosa en esta Mishnah. Después dice Sijata y Eladim, platicar con los niños. Por supuesto que es una mitzvah que los papás y las mamás jueguen con sus hijos y disfruten con sus hijos y hagan como locuras con los hijos y se porten como locos con los hijos. Cuentan, la Mishnah me parece, la Gemara cuenta más de un señor muy adinerado que nada más tenía un hijo y dijo a ese hijo, a ver un minuto, me dejé algo en el horno, un minuto. Perdón, si no iban a comer hoy en mi casa carne muy rostizada, pollo muy, muy rostizado. Bueno, entonces este señor deja una chavá, deja un testamento y dice que a su único hijo que él le regala todos sus bienes a su hijo cuando su hijo se vuelva loco. Pues nadie entendió cuando se muere este señor, acaba la Shiva, abren el testamento y nadie entendió qué quiso decir el señor cuando su hijo se vuelva loco. Entonces van con el Rab, no me acuerdo qué jajam era, y se asoman por la ventana y ven que el jajam está en 4 patas jugando y su hijo está encima de él y están jugando y se está haciendo loco, Pashut el Rab se está haciendo loco. Entonces cuando golpean la puerta, el Rab ya le dice a su hijo que ya se vaya a su cuarto, se vaya a jugar, se arregla la ropa y recibe a la gente. Y le preguntan esa pregunta, le dicen, ¿cómo hacemos? El señor este que falleció dijo que le deja todo el dinero a su único hijo cuando se haga el loco. Entonces el Rab le dijo, ustedes me vieron recién por la ventana como yo estaba así, ¿qué estaba haciendo? Me estaba haciendo el loco. El señor que falleció lo que quiso decir es que todo el dinero se te va a ir a ti cuando tú te cases y tengas hijos, porque cuando uno se casa y tiene hijos, Baruch Hashem, uno se hace el loco, no nada más jugando con los hijos, se tiene que hacer el loco en muchos aspectos de la vida que las mamás y los papás nos tenemos que hacer los locos por nuestros hijos. Entonces eso es lo que aquí quiere decir. Hay que hacerse el loco, ¿verdad? Que hay que hacerse el loco y hay que jugar con los hijos y todo, pero tiene un tiempo, un límite. Si te vas a extralimitar
en la atención de tus hijos, entonces vas a estar perdiendo el tiempo. Y aquí me gustaría, viendo, no conozco a todas las personas con las que estoy hablando, pero me imagino que hay mamás jovencitas aquí que me están escuchando. Y bueno, una seguro ya conozco, hay varias mamás jovencitas que conozco. Pero me refiero a las que son también muy, muy jovencitas o tienen todavía hijos chiquitos. Es muy importante que la mujer, como mujer, no se olvide de su parte, que ella tiene que tener un crecimiento emocional y un crecimiento espiritual de ella también. Y no perderse en la función maternal. Es básico que Baruch Hashem Boreolam creó un mundo en el cual al hombre le dio X funciones y a la mujer tiene otras funciones, y cada uno suple la función del otro en el complemento de las familias, Baruch Hashem. Pero eso no significa de que una mujer no tiene que seguir buscando su desarrollo espiritual y su desarrollo emocional. También eso para que ella también pueda ser una mejor mamá y una mejor esposa y una mejor mujer con ella misma. A lo mejor si Jata y Eladim, también los Jajamim nos quieren decir de alguna forma, es que date un tiempo a ti mismo, a ti misma, para tu desarrollo personal. No es necesario, los hijos no necesitan que la mamá esté 24/7 arriba del niño. ¿Ves? Hashem, Baruch Hashem, hizo un sistema que también los niños pueden sobrevivir, Baruch Hashem, sin que la mamá esté todas las 24 horas arriba de los niños. La mamá también necesita un espacio para que ella pueda sentirse plena y satisfecha y llena en su desarrollo personal con ella misma. A lo mejor esto es lo que Rabbi Dosa quiso decir, que así como Shenash el Shaharit, por pararte tarde te hace perder el tiempo, y Yain Shel Zorain te hace perder el tiempo, si Jata y el Adin también te hace perder el tiempo, porque no necesitas estar todo el tiempo jugando con tus hijos. Hay un espacio que puedes dejar que ellos jueguen solos y que tengan una supervisión de alguien que te eche la mano, y tú tomarte tu tiempo para hacer cosas que a ti te gusta, tanto en la parte espiritual y emocional, y ahora voy a aumentar, y también en la parte física. Las que quieren hacer gimnasia y necesitan su hora de caminadora, de gimnasia o de lo que sea, o de traer una maestra a la casa que haga gimnasia, o de whatever, lo que cada quien haga, es un espacio personal que necesita la mamá. No hay ninguna necesidad de estar todo el tiempo, porque el estar todo el tiempo encima de Sijata y el Adin, todo el tiempo estar jugando con los niños, te saca a ti de lo que tú necesitas como persona para poder crecer. Y la cuarta cosa, que se traduce superficialmente, Yeshivata y el Bartenura, que ya lo habíamos dicho, dice Sijata y el Adim, aquí el Bartenura lo interpreta que le habla a los hombres. Si estás jugando todo el tiempo con tu hijo, ¿a qué hora tú vas a estudiar? ¿Sí? Entonces no vas a tener un crecimiento de la Azok Batora, de estudiar Batora. Cuentan, hay un Ben Ish Chai, me parece, que hace una cuenta muy interesante. ¿Cuánto vale estudiar Torah? ¿Cuánto vale cada letra? Me parece que la tengo anotada, espérenme. Sí, aquí lo apunté. El Ben Ish Chai dice una cosa muy interesante. El Ben Ish Chai dice que estudiar Torah, cada letra que uno estudia de la Torah es una mitzvah. Entonces, si uno dice, cada palabra que uno estudia de Torah es una mitzvah, no cada letra, porque la letra no tiene ningún significado, pero cada palabra de Torah que uno estudia está cumpliendo la mitzvah de Talmud Torah. En un minuto, si uno hace un promedio de cuántas palabras una persona puede decir en un minuto, más o menos, dice aquí el Ben Ish Chai, dice que más o menos una persona puede decir 200 palabras en un minuto. El Ben Ish Chai dice que ese minuto de Torah, que diario vale X, lo que valga, en Shabbat vale pi arba. Estudiar Torah en Shabbat vale 4 veces más que estudiar Torah entre semana. Ahora, si hay alguna que tiene una calculadora por ahí, me puede hacer el favor. Si uno gana, vamos a decir, que si en un día normal 200 palabras por minuto, entonces uno tiene 200 mitzvot por cada minuto que estudia Torah. En cambio, si uno estudia Torah en Shabbat, son 800 mitzvot por minuto, ¿correcto? Ok. En una hora, ¿cuántos minutos hay? 60. Si entonces una hora de Torah en Shabbat, ¿cuánto equivale?
8 por 6. 48,000, Mora. ¿Cuánto? 48,000. Bueno, 48,000. Ahora, si yo voy y digo que 40 de Talmud Torah Keneged Kulam, que estudiar Torah equivale como las 613 mitzvot, multiplicamos 48,000 por 613, ¿cuánto es? No tengo calculadora. 29,424. ¿Millones? Sí, millones. 29,424,000. Ok. Bueno, eso es lo que vale una hora de estudiar Torah en Shabbat. Ahora, nosotros podríamos decir, si esto es lo que vale una hora de estudiar Torah en Shabbat, ¿para qué estudio todos los días? Mejor nada más estudio en Shabbat y ya está, es igual gano un montón de sahar. Es una cosa. Está bien. Por premio probablemente es un pensamiento muy lógico, pero si nada más vas a estudiar en Shabbat, te vas a quedar un poco ignorante porque no vas a saber mucho. Eso es lo que aquí quiere decir Rabbi Dosa. Rabbi Dosa dice, si tú quieres crecer, si tú quieres seguir siendo, aprendiendo y quieres saber, ¿cómo se dice? Si tu aspiración es conocer y saber, tienes que tratar de evitar cualquier situación que te impida aprender y saber. Obviamente, teniendo un equilibrio. Las mujeres necesitamos tener un equilibrio mucho mayor en ese sentido, porque la Torá es alegre y la Torá gusta, y las personas que estudian Torá les gusta estudiar Torá, y las personas que disfrutan el estudio de la Torá, y sumado a eso, Baruch Hashem, tienen una capacidad intelectual que cuando escuchan una idea la relacionan y la piensan, y entonces nos encanta estudiar Torá. Entonces ahí tenemos el dilema. ¿Qué hago? ¿Me meto a un shiur de Torah o atiendo a mis hijos? Entonces ahí se requiere de que una persona tenga un equilibrio. O las personas que Baruch Hashem tuvimos el shut de poder estudiar alguna licenciatura, o las que estudiaron una maestría, o después ya estudiaron un doctorado, es algo que a uno le gusta, le llama la atención y le gusta. Y más si después esa persona trabaja sobre eso que estudió, si es nutrióloga, psicóloga, lo yoda, cada quien con la carrera que estudió. Eso le da un sentido, le aumenta un sentido de vida a la persona, el trabajo y el estudio que una persona hizo, afilu mijutz de lo que es la Torah. Está bien, es correcto. Nada más la persona tiene que mantener el equilibrio. En los hombres, lo que tiene que predominar el equilibrio, vamos a decir la báscula del equilibrio de los hombres es que el disfrute y las ganas de estudiar y de aprender Torah tienen que prevalecer a toda la otra parte que un hombre, como hombre, tiene una obligación que es el proveedor del hogar y se tiene que ocupar de toda la parte económica de proveer a su casa las necesidades que la familia necesite. Entonces, frente a ese conflicto es lo que Rabbi Dosa está diciendo. Hay situaciones que te jalan para un lado y hay situaciones que te jalan para el otro. Tienes que mantener un equilibrio. Si Jata y Eladim lo que se refiere, dice el Bartenura, en relación básicamente a los hombres, es que si te vas a pasar todo el día jugando con los niños y nada más te vas a dedicar al estudio de la Torah en Shabbat, vamos a decir, premio grande vas a tener sin lugar a duda. Pero te vas a quedar una maretz, te vas a quedar una persona que hay un montón de cosas de la Torah que no vas a saber. Y la cuarta cosa es, Yeshivat, Batek Nesiot, Shelamea Aretz, Motzim, y eso es lo que produce a la persona que le quitan mérito a la persona en este mundo. Entonces el Bartenura dice que si Yeshivat Batek Nesiot Shelamea Aretz, dice que la gente, sucede en todos los knises, me imagino, que se junta ese grupito de gente que son platicadores y que hablan de todas las cosas, y medabrim, bitbarim, betelim, y hablan de cosas que no tienen ningún sentido. Entonces, el Bartenura lo que entiende es que esta plática es en el knis. Pero no todos los mefarshim dicen que se refiere, porque Batek Nesiot no es Dafka un lugar que sea un knis. Le abdil, mil diferencias. En Ibrit, ¿cómo se dice un lugar donde rezan los goim? En Ibrit se dice Knesia, porque Knesset, la Knesset, los diputados y los senadores en Ibrit, ¿cómo se dice la Cámara de Senadores en Ibrit? También se dice Knesset.
Knesset es un lugar shemitkansim, en hebreo se dice donde la gente se reúne. Entonces aquí no todos los mefarshim dicen que es cuando vas al Knis, no vayas a platicar con la gente que es platicadora en el Knis. No se refiere el Labdavka en el Knis, sino no te juntes con gente que tú sabes que la plática de esa gente es una plática vana, es una plática que no llega a nada. Stam, hablan dvarim betelim, hablar por hablar. Obviamente que eso es cuando es la mayoría de la plática. Platicar sobre, no sé, cosas que pasan en el mundo, o los resultados de un partido de fútbol, que hombres platiquen, o cómo le fue en la, ¿cómo se dice? En esta, no polémica, en esta discusión, no se tiene otra palabra, que hizo Biden con Trump. Está bien, se puede considerar eso que son dvarim betelim, ¿cómo se dice? Debate, gracias. El debate que tuvieron, etcétera, etcétera. Son cosas que un poquito hablar de cosas no pasa nada. Lo que básicamente el Rab está aquí hablando son cosas que si se hacen con todo el tiempo en continuo y la persona ya se acostumbró y le gustó vivir eso, pierde el tiempo. Sof con Sof está perdiendo el tiempo. En lugar de dedicarse a cosas que son productivas, se pierde el tiempo. Y el tiempo, los americanos dicen, el tiempo es dinero. Nosotros sabemos de que el tiempo es más que dinero, porque el dinero es dinero. El tiempo es algo que no se puede recuperar jamás. El dinero es recuperable, pero el tiempo no es recuperable. Eso es lo que a grandes rasgos la Torá quiere el Jajam, el Pirkei Avot, nos quiere enseñar a nosotros que seamos personas conscientes cómo administremos nuestro tiempo. Todas estas cosas son cosas que pasen de repente y de pronto no son de gravedad, pero que sea una constante en la vida de la persona hace que la persona pierda el tiempo. Muy bien, y la verdad es que los jajamim son muy estrictos en el cuidado del tiempo. Los jajamim en la Guimara y en diferentes lugares son muy estrictos que una persona no se vuelva floja, que tenga una rutina que lo ayude a la persona a establecer horarios. De hecho, con la situación en la que estamos viviendo, no es algo de la Torá. Cualquier persona en cualquier situación, yo creo que desde marzo, todo el mundo está hablando, las psicólogas y los consejeros educativos, y todo el mundo está diciendo a las personas, a filo que estés encerrada en tu casa, trata de mantener una rutina que ayude, que no va a ser igual a la rutina cuando uno no está encerrado en la casa, pero que sea una rutina que tenga constancia. Cuando el semáforo estaba en rojo, que espero que, no sé, la gente está diciendo que parece que va a volver a rojo, no sé, ojalá que no. Cuando estaba en rojo, me contó mi hijo estaba viviendo en casa de sus suegros, vivió ahí bastante tiempo porque cuando volvió de Israel todavía no tenía dónde estar, etcétera. Me contó mi hijo que tenían un vecino frente a frente, cuando estoy hablando por pesas, más o menos, cuando el semáforo todavía estaba en rojo, que todos los días se veía en el vecino estaba todo el día en pijama. Todo el día en pijama. El señor vivió, yo creo, no sé cuánto tiempo estuvimos en semáforo rojo. Un mes, 2 meses, no sé cuánto tiempo estuvimos. Todo el tiempo que hubo semáforo en rojo, el señor estaba en pijama. Eso hace mucho daño psicológico, emocional a la persona. Aunque sea vístete para vestirte, no sé, me parece que eso, esta Mishnah de Pirkei Avot es muy importante adaptarla a la vida de nosotros, de mantener una rutina y trata de, aunque sea que estás en tu casa, no pierdas el tiempo. Ponte horarios, haz cosas, produce, sea una persona que sea productiva. Muy bien. Seguimos a la otra Mishnah, que no sé si ustedes la tienen como la Mishnah Tetvav, otros la tienen como la Mishnah Yutalef, no sé. Rabbi Elazar Amodai Omer, Rabbi Elazar Amodai, gracias. Rabbi Elazar Amodai dice, Amejale Leta Kodashim, una persona que, vamos a hacer la traducción literal como siempre hacemos y después vamos a la parte más profunda y más filosófica. Amejale Leta Kodashim, la persona que profana los korbanot se refiere, las cosas que son sagradas, dice el Bartenura, por ejemplo, el ameví cochea misbeach lide pigul benotar betame, una persona que hizo korbanot y le sobró de estos korbanot y ese pedazo de carne del corbán se hizo fea y se notar y le sobró y se hizo tamé. O, por ejemplo, otro caso podría ser Amoel benene ben becoche misbeach ben becoche bede kabait,
una persona que no sé, dona unas, vamos a inventar una situación, donó una silla al Bet HaMikdash y no sé, no le dio importancia a esa silla y la usó, en lugar de llevarla al Bet HaMikdash, la usó para sentarse a comer en su casa. Entonces hizo una meila, se llama que hizo una profanación de algo que él regaló al Bet HaMikdash y que en el momento que él lo está regalando al Bet HaMikdash se hizo Kodesh. O la vaca que él dijo, voy a hacer con esta vaca un corbán, la usó para trasladar o para arar la tierra o lo que sea. Gileleta Kodashim, profanó algo que es Kodesh. 2, Amebazet Amoadot, una persona que desprecia las fiestas, que aquí se refiere que no es la fiesta cuando es Yom Tov, sino que se refiere a Hol HaMoed, y hace un hilul, un desprecio en Hol HaMoed. Y voy a leer el Bartenura porque es muy interesante. Ahora vamos a ver algo muy interesante. ¿A qué se refiere Moadot? Dice el Bartenura, Yamim Shel Hol HaMoed. Los días de Hol HaMoed que una persona hace melajot, hace trabajos que son prohibidos, o, dice el Bartenura, Noeg Baem Minak Hol, o se conduce en estos días con una costumbre de diario, Bajila u Bashtia, en la comida y en la bebida. Ahora vamos a explicar bien a qué se refiere. Y la tercera cosa, de Amalbim Peneja Beroba Rabim, y la persona que hace pasar vergüenza a su compañero en público, a Mebayesh, Panav, a Mitbayesh, una persona que pasa pena, Maadimot Tejila, su cara primero se pone toda colorada, y después, por eso es Malbim, el que emblanquece la cara de su compañero, porque después la persona se pone pálida, y explica el Bartenura por qué es así. Una persona tiene todo el tiempo en su cuerpo de la persona, hay un movimiento de sístole y diástole, abre y cierra, se contrae y se dilata, se contrae y se dilata. Entonces, cuando una persona tiene un estrés emocional muy alto, cuando lo hacen pasar vergüenza, al principio existe como que el corazón se dilata, es como cuando una persona se enoja, se enfurece, también se pone colorada. Pero después se contrae y es cuando la persona se pone pálida. Udoek bekirbo benichnas arruach letzat panav mipne atzar upanav mitkarkemim umitlabnim. Y para quitar ese efecto, la cara se hace de la persona blanca. Esa es la tercera cosa. De Amefer Britosh, el Abraham vino, una persona que deliberadamente no se hace Brit Milá o quiere cubrir que él es un judío para que no se den cuenta que él es una persona que tiene un Brit Milá. 5. Amegale Panimba Torah Sheloka Alajá, y una persona que inventa perushim de la cabeza que no están avalados como tienen que ser. Afalpi, Sheyesh Beyado Torah Umaasim Tovim, incluso si esa persona tiene otras cosas que son muy buenas, y es una persona que sabe Torah y también se conduce como se tiene que conducir, Ein lo Helek Leolam Abba, no tiene parte en el mundo venidero. Entonces vamos a continuar con el pshat y después vamos a decir qué es lo que más en más profundidad. Aunque esa persona tiene, Torah y Maasim Tovim y buenos actos. Entonces una persona se pregunta, ¿cómo una persona que tiene Torah y buenos actos va a cubrir que tiene un Brit Milá, o va a despreciar los korbanot, o va a despreciar Hol HaMoed? Si tiene Torah, no es una conducta que se adapta a eso. Lo que se refiere es, es una persona que sabe, se equivocó y pudo ocurrirle un desliz en estas cosas, tiene que hacer teshuvá. Si no hace teshuvá, entonces es un problema. Entonces dice el Bartenura, probablemente Hashem le mandó algunas señales de alarma para que esta persona haga teshuvá, y la persona, si es que no hizo teshuvá, entonces en ese caso en lo helek leolam haba. Pero probablemente si hizo teshuvá, avalim hazar bichuvá, si la persona hizo teshuvá, y seguramente hizo teshuvá, porque todas las personas antes de irse de este mundo hacen un recuento de su vida y seguramente hizo teshuvá,
En lejada bar sheomed ifnei hateshuvah. Dice el Bartenura, todas las averot la teshuvah perdona. Todas. Pues es probable que la teshuvah perdona, pero la persona tiene que pagar un precio, que eso lo estudiamos en Alajot Teshuvah, tiene que pasar un proceso de purificación en el mundo venidero, etcétera, etcétera. Pero la teshuvah perdona todas las averot que una persona hizo. Cualquier tipo de averá que la persona hizo, la Torah la perdona. Vamos a hablar también un poquito, entonces ahora, ¿quién era este jajam que se llamaba Rabí Elazar Amodai? Era un jajam muy, muy grande, vivió en una época, en la época del Imperio Romano, donde había un César muy, muy rasha, y Máximo, que se llamaba Adriano, era muy, 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 muy malo, y él fue el que destruyó la ciudad de Beitar. Si ustedes se acuerdan, uno de los motivos de que en Tisha B'Av ayunamos, ¿ves? Porque los Yehudim lloraron cuando escucharon las noticias de los espías que dijeron que la tierra es muy difícil de conquistar, etcétera, etcétera. Entonces Hashem dijo, bueno, ustedes están llorando un llanto vano, lamentablemente en la historia van a pasar situaciones que van a tener que llorar por motivos lógicos. Entonces, pues se destruyó el primer Bet HaMikdash, se destruyó el segundo Bet HaMikdash. Una de las cosas que pasó en Tisha B'Av es que muchos años después, como 150 años posteriores a la destrucción del segundo Bet HaMikdash, este Rasha Adriano sitió la ciudad de Betar, que era una Bet Yut Tafresh, que era una ciudad muy, muy, muy importante, donde había muchos Yehudim, y donde ahí había una posibilidad que el pueblo de Israel se pudiera revelar, que ahí estaba Bar Kokhba, que Afilu Rabbi Akiva pensó que él era como si fuera el Mashiach, porque dice Darás Kokham mi Jacob, etcétera, etcétera, y él rodeó la ciudad de Betar. Pero en esa ciudad vivía Rabbi Elazar Amodai, y Rabbi Elazar Amodai, dice la Gemara, ayunaba y todos los días rezaba para que Hashem no permita que este Rasha pueda entrar a la ciudad de Betar. Y este Rasha ya había intentado los medios posibles para poder conquistar a la ciudad y no la podía conquistar, y él no podía entender cómo puede ser que él ya intentó todas las tácticas del mundo y no se rompen las murallas. Entonces, un Kuti, que era un agente del pueblo que estaba en Israel, muy reshaim, que querían que siempre los Yudim se murieran, fue y le dijo a Adriano, tú no te preocupes, ¿tú quieres conquistar la ciudad de Beitar? Sí, yo voy a conquistar la ciudad de Beitar. ¿Qué hizo? Se metió a la ciudad de Beitar y le murmuró algo en el oído, en la oreja de Rabbi Elazar Amodai. Rabbi Elazar Amodai no le contestó nada, no le dijo nada, ni siquiera, lo más probable, ni siquiera haya entendido lo que le haya dicho. Pero eso se vio públicamente. Entonces la gente empezó a decir que Rabbi Elazar Amodai estaba del lado de Adrianos y que seguramente se están secreteando cosas para poder conquistar la ciudad de Beitar. Fíjense cómo a veces la mente es tan loca. ¿Cómo poder sospechar de una persona que está ayunando para que la ciudad no se destruya, verlo con otros ojos y suponer que él es un espía secreto que está del otro bando? Fue una locura eso. Entonces, en ese momento fueron y le contaron a Bar Kokhba, a Bar Koziba o Bar Kokhba, hay dos, a veces se llama de una forma, a veces se llama una cosa, que Rabbi Elazar está preparando un meret, una rebelión para que los romanos puedan entrar a la ciudad de Betar. Entonces Bar Kokhba lo llamó a Rabbi Elazar Amodai y le dijo, ¿qué te dijo ese Kuti? Mamar leja Kuti, ¿qué te dijo ese Kuti? Y el Rab le dijo, Klum, yo no sé ni lo que me estás hablando, no escuché, ni entendí, ni supe lo que me dijo. Umá Mártalo, ¿y tú qué le contestaste? Klum, yo no le contesté nada, ni siquiera hablé con él. Y Bar Kokhba pensó que Rabbi Elazar Amodai lo estaba engañando, y fue y le dio una patada, y como el jajam estaba muy débil porque estaba ayunando todos los días, se cayó para atrás, se pegó en la cabeza y se murió. En ese momento salió una voz del Shamayim y dijo, ¿cómo puede ser? Trajo un pasuk del libro de Zeharia que dice, Hoy roí a Elil, Jereb al zero, veal en yemino, zero yabush, tibash, ve'en yemino ka'atik. Es un pasuk que dice, hoy, lamentablemente, tus ojos no te van a dejar ver y tu mano se te va a secar. Atá Arakta, salió una voz de Shamayim y le dijo a Bar Kokhba, tú mataste a Rabbi Elazar Amodai, que es la mano del pueblo de Israel, y es el ojo, los Talmidei Jajamim son las manos y los ojos del pueblo. Entonces,
tu mano de Bar Kokhba se va a secar y tu ojo va a dejar de ver. Y automáticamente Adriano pudo entrar a la ciudad de Betar, hizo una masacre tremenda. Durante mucho tiempo no se pudo enterrar los cadáveres de Betar, y cuando sí se pudo, Baruch Hashem, Hashem hizo un milagro que todos los cadáveres estén en un buen estado y se pudieron enterrar bien. Por eso es que nosotros decimos en el Birkat Hamazon, la verajá de Bonei Yerushalayim, Betibnei Yerushalayim Ira Kodesh, es en recuerdo a los Arugé de Betar y agradeciéndole a Hashem que hizo este milagro tan grande que no entraron en un estado de putrefacción los cadáveres de Betar. Ese era Rabbi Elazar Amodai, un jajam muy, muy grande, que él vio en estas conductas de Hilul, de profanación, de situaciones que parecen que son tontas, porque uno no entiende la gravedad de las cosas, parecen que son cosas tontitas, son detallitos, y vamos a tratar de explicar que estos detallitos hay que poner atención a los detallitos. La gente grande es la gente que pone atención en los detalles, no porque son detalles, sino porque sabe que esos detalles no son tan detalles, son cosas que son muy importantes. ¿Qué es profanar los Kodashim? Entonces vamos a traer un ejemplo tanágico para las que se acuerdan el libro de Shmuel Bet. En el libro de Shmuel Bet, perdón, en el libro de Shmuel Aleph, no Shmuel Bet, en el libro de Shmuel Aleph, cuando Shmuel empieza a vivir en la casa de Elí, cuando su mamá, Hashem le manda un hijo después de 19 años, y ella dice, este hijo que lo críe Elí, lo va a ver cada año a Shemuel, ahí la Torah cuenta en el libro de Shmuel Aleph que los hijos de Elí era el último de los Shofetim, era un nabí muy, muy grande, no se conducían de la manera apropiada. Elí no pudo establecer un estilo educativo estricto, que sus hijos, incluso grandes, eran buenas personas y todo, pero se equivocaban en algunas cosas. ¿En qué se equivocaban? Dice el Nabí en el libro de Shmuel, Ubne Eli Bne Blial, lo yadu et Hashem. La Torah, el Nabí es muy fuerte y es muy directo, no va con concesiones, afilu que uno es hijo de un Talmid Jajam y todo. Y dice, los hijos de Elí eran personas que no se conducían en el camino de Hashem, lo yadu et Hashem, no conocían a Hashem. Shebeterem yaktiru et akelev ayu lokjim becheskam min abasar lejol. Como los Kohanim no trabajan fuera del trabajo que tenían en el Mishkan, todavía no había Bet HaMikdash, el alimento que recibían los Kohanim era lo que la gente les dejaba, les daba, las 24 regalos, 24 Habdalet Matnot que una. Y aparte, cuando habían algunos korbanot, casi todos, menos el korban olá, que era 100% sacrificado para Hashem, casi todos los korbanot se les daba la mayoría de la carne a los Kohanim. Entonces, estos muchachos, Hofni o Pinjas, no tenían miedo a lo mejor de que se consuma demasiada carne para el corbán o lo que sea. Entonces, antes de terminar la parte que tenían que hacer los sacrificios, se llevaban la carne para ellos. Y eso se consideró una cosa muy grave. Dice el pasuk, Bateija tatam gedolam meot et pnei Hashem. Eso era un pecado muy fuerte. No por el hecho nada más que ellos comían, sino porque ellos, el Cohen es una imagen, está representando a Hashem. Entonces la gente, los pshuteam, la gente normal, vamos a decir una señora que venía a hacer un corbán a agradecerle a Hashem que había dado a luz. La mujer tiene tiempos, si tiene hombre, tiene mujer, tenía que dar corbanot para agradecerle a Hashem que dio a luz y que está viva y que fue un milagro muy grande, etcétera, etcétera. Veía a la señora esta, que estos muchachos se agarraban así carne de más, o las hacían esperar mucho tiempo. Entonces venía una señora, imagínense, de Tel Aviv, llegar a Eretz Israel, al Mishkan Shiloh, que estaba en el sur, más en el sur, y tenía que dejar a la familia, pedirle a la cuñada, a la hermana, que le cuida a los niños para venir a hacer un corbán, y le hacían esperar y le hacían perder tiempo. Y no nada más le hacían perder tiempo, le hacían perder tiempo de vivir con su esposo en su familia. Muchos heshbonot que hay alrededor de un heshbon, que una persona que es responsable de ser el líder del pueblo de Israel tiene que tener en cuenta. No puedes hacer perder el tiempo a la gente. Eso es, entre paréntesis, otra de los averot que hacían con Hofni o Pinjas, que Jajamim fueron muy, aprendieron mucho de acá, que en una ocasión cuenta la Gemara un maasé de dos tzadikim, ahora se me borraron el nombre, que uno estaba pasando una situación difícil en su vida y le dijo al otro, revísame a ver qué haram estoy haciendo, porque ¿por qué me pasó esta cosa? Seguramente es por algo que hice mal.
y empezaron a hacer un checklist, no, estudias mucha Torah, sí, cumples muchas mitzvot, sí. Dice, cuando viene alguien a consultarte algo, ¿lo haces esperar mucho tiempo? Y le dijo, sí, a veces sí tengo que hacer esperar a la gente mucho tiempo. Ahí está. Cómo Hashem cuida el kabod y el honor del pueblo de Israel y cómo Hashem es muy estricto con los líderes. Entonces, ahí dice el pasuk, entonces la gente cuando veía esa conducta de los hijos de Elí, dijeron, yo no quiero venir al Mishkan acá como ellos se conducen, así que agarran mucha carne y nos hacen esperar mucho tiempo. Entonces, esto provocó que la gente bajara la intensidad de ir al Mishkan Shiloh. Y dice, que las hacían esperar. Y bueno, salió una voz del Shamaim, dice la Gemara, y le decía, Seumikan bene Eli, salgan de aquí los hijos de Eli, que impurificaron en su conducta el patio de donde estaba Hashem, ¿sí? Bueno, hay discusión en Hazal buscan defender a los hijos de Eli, dicen, una persona que dice que ellos pecaron están equivocados, ellos lo hacían con una buena intención, estaban ocupados con otra cosa, pero en el fondo, fueron responsables esos del Hilul Kodashim, de alguna forma ellos profanaron, despreciaron los korbanot que la gente hacía, y al final, ¿qué pasó? Terminaron muy mal, los mataron en la guerra, y Hashem se molestó mucho con Elí y le dio una serie de castigos. Entonces, de aquí vemos de que Hashem es muy cuidadoso en las cosas que se refieren a Kodesh. La persona tiene que tener mucho cuidado de no profanar cosas que son Kodesh, no hacer una profanación, un uso diario de la Kedusha que una persona tiene. Adaptándolo a un nivel filosófico de nuestra vida, que hoy lamentablemente no tenemos Beit HaMikdash y hoy no tenemos Korbanot, podemos decir las tefilot son bimkom los korbanot, ¿está bien? Entonces hay que ser cuidadoso de no profanar la tefilá cuando nosotros decimos, especialmente la midá y el shema, que son cosas que hay que tener mucho cuidado, ni siquiera interrumpir ni para hacer una seña ni nada, hay que tener mucho cuidado. Pero yendo a un nivel todavía más profundo, la neyamá de nosotros, el pedacito que nosotros tenemos de Hashem es Kodesh. Entonces una persona tiene que tener cuidado de lo lejalel et kodashim. No hagamos una profanación de lo que nosotros somos. Es muy importante saber que una yehudía es un pedacito de Hashem caminando, una embajadora de la divinidad. Nosotros somos divinas, no porque, ay, qué divina que me hizo un favor. Nosotros somos divinos porque de verdad somos divinos. Porque tenemos un pedacito divino de Hashem adentro de nosotros. Y no podemos hacer un hilul, no se puede hacer una profanación. Una persona que se ve a sí misma con una autoestima baja, un yehudí que se subestima, Mejalel et HaKodashim, está despreciando, está profanando lo Kodesh que es, porque cada una de nosotros somos Kedoshot, y los Yehudim Bichlal somos Kedoshim, porque tenemos un Hele que lo cami mal mamash, tenemos un pedacito de Hashem adentro de nosotros. Entonces, tengamos cuidado de no profanarnos a nosotras mismas, haciendo cosas que nos lastiman a nosotras mismas, o haciendo cosas que nos alejan a nosotras mismas de Hashem. Hay que tener cuidado de no caer en ese error que el Yetzer Hara dice, tu tefilá igual, ¿cuánto vale una tefilá? Estás con el gorrito medio chueco puesto en la mañana, un niño te jala que le des de desayunar, el otro niño te dice que el internet se cayó, tu tefilá es... No, tu tefilá es muy querida delante de Boreolá. Hay que tener mucho cuidado de no caer en las manos del Yetzer Hara que hace eso, que uno se autodesprecie y diga, mi tefilá no vale nada, mi cuidado de mitzvot no vale nada, yo estoy muy lejos de Hashem. No, no estás nada lejos de Hashem. Estamos muy cerca de Hashem y Hashem valora y quiere la tefilá de cada una y una de nosotras, mujeres, hombres, niños, todo clarizal, hasta el punto que si fue Rosh Hodesh y te olvidaste de decir Yalé Beabó, tienes que regresar a decir la midá otra vez, no hay chiste. ¡Ay, Ferchi! Ya todos los Yudim dijeron y ya... No, nada, vas y la repites porque Hashem está esperando tu tefilá. Tenías que decir Amelech HaKadosh y dijiste Sakel HaKadosh,
repites la mida. No es un chiste. Hashem está esperando las tefilot de cada yudí, y para Hashem cada yudí tiene un valor especial y tiene una tefilá especial. No sé si se acuerdan cuando hablamos en la parashá, cuando Moshe Rabenu se está por morir y le dice a Hashem, Moshe le dice a Yoshua, Moshe le dice a Hashem, estoy preocupado, me voy a morir, pon un buen líder para el pueblo de Israel. Y Hashem le dice, vas a elegir a Yoshua va a ser tu seguidor, etc. Luego el tema que sigue, ¿cuál es? Y van a ofrendar para mí, Betakeves a Ejata a Seba Boker, Betakeves a Shenita a Sebena Arbaim. Vas a hacer un corbán en la mañana y un corbán en la tarde. Es decir, tienes que ofrendar un keves, un tamid, es el corbán a tamid, y en recuerdo a eso nosotros decimos shachrit y minja. Por Abraham, Isaac y Jacob, pero el motivo básico es que así como en el Bet HaMikdash ofrendaban un animal en la mañana temprano y un animal en la tarde que se acababa de quemar hasta en la noche, por eso decimos nosotros shachrit, minja y arbit. Y Rashi y el Midrash pregunta y dice, ¿qué relación tiene el tema que Moshe está preocupado para un líder? Y Hashem le contesta, háganme korbanot. Y Rashi contesta ahí, Mashal Lemada Bardome, ¿a qué se parece? Esto se parece a un rey que está casado con una reina, con una cortesana, y la cortesana se enfermó de una enfermedad terminal y se va a morir. Y la reina está preocupada y le dice al rey, yo quiero que me digas cómo te vas a organizar para poder que nuestros hijos sigan teniendo las clases que tenían, las institutrices que tenían, todo. Yo estoy preocupada, yo me voy a morir ahora, ¿quién va a cuidar de mis hijos? Y el rey le contesta, tú estás muy preocupada, ¿quién va a cuidar de tus hijos? ¿Quién va a preocuparse de mí? ¿Y qué dice luego? Yo necesito, dice Borolán, le dice a Moshe, necesito que los judíos me hagan un corbán en la mañana y un corbán en la tarde. Cabiajo, no se puede ni siquiera decir como que Hashem, cuando se muere Moshe Rabenu, Hashem le dice a Moshe, ese es el Mashal, ¿cuál es el Nimshal? Hashem con Moshe. Moshe es la esposa, es la que cuida a los niños, y el rey es Hashem. Y a Moshe Rabenu le dice a Hashem, me voy a morir, ¿quién va a cuidar de mis hijos? ¿Quién me va a suplir? Entonces Hashem le dice, tú estás muy preocupado, ¿quién va a cuidar de tus hijos? Yoshua va a cuidar de tus hijos, ¿quién va a cuidar de mí? ¿Quién me va a traer a mí korbanot en la mañana y en la tarde? Es decir, el valor y la importancia y la repercusión que tiene la tfilá y los maasim tovim que hacemos las personas para Boreolam no es cualquier cosa. Tiene una profundidad y una fuerza muy, muy, muy fuerte y muy, muy elevada. Amebazet Moadot, el que desprecia Jola Moed, y es lo que quiero decir, hay melajot en Jola Moed que no se pueden hacer, hay trabajos que no se pueden hacer, hay trabajos que se pueden hacer, hay que estudiar bien la halajá. Yo no soy una rabina para decir las halajot, cada quien tiene que estudiar bien las halajot. Generalmente cosas que si uno no las hace pueden perderse o la persona pierde mucho dinero, cada quien tiene que consultar con su jajam cómo es el tema del trabajo. Lo que es muy interesante es lo que dice el Bartenura antes, que dice en la comida y en la bebida. Es muy interesante ver cómo Hashem le pone al Yehudi que pueda lekadesh, que santifique el nombre de Hashem en la comida y en la bebida. En Hol HaMoed hay que tratar de vestirse de una manera más como de Shabbat y comer comidas que son más elevadas. Y uno dice, a Hashem, ¿qué le importa lo que uno come? No, para Hashem es muy, muy importante esta cosa que la persona le inyecte Kedushá en la comida. Es muy, muy interesante lo que dice el Bartenura. Pero bueno, vamos a, digamos, la implicación alágica que estos dicen. Dice la Gemara, Amar Rab Sheshet Mishun Rabbi Elazar Ben Azariah, Kola Mebazeta Moadot, Keilu Abeda Bodazara. Una persona que desprecia Jola Moed es como si hace Abodazara. ¿Por qué? ¿De dónde lo aprende esto? Por los psukim que hay en el libro de Shemot. En el libro de Shemot dice, Elohem Aseja Lota Aselah, no hagas Abodazara, y luego el otro pasuk que sigue es, Et Haga Matzot Tishmor. Y explica el Rashbam, Mebazeta Moadot, que es el que hace una melajá prohibida en Jola Moed, y es Haga Mitzvot Tishmor, se refiere a lo que es Jola Moed, no al día de Yom Tov de Pesach, sino a Jola Moed. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que no es
que el que hace un trabajo en Hol HaMoed hace Avodat Zarah. No, es como si fuera. ¿Qué quiere decir como si fuera? ¿Qué es Hol HaMoed? Hol HaMoed es inyectarle Kedushá, inyectarle a la santidad a un día normal. En Hol HaMoed se puede ir en coche, se pueden hacer un montón de cosas. No es Yom Tov, pero es un mini Yom Tov dentro de Yom Tov. Entonces, ¿por qué es que Ilu Obed Avodat Zarah? Porque ¿qué es Avodat Zarah? Avodat Zarah es adjudicarle poder a algo que no tiene. Y cuando una persona le quita la fuerza a Yom Tov de Yom Tov, Hol HaMoed sigue siendo Yom Tov, aunque hay muchas cosas que se pueden, está haciendo la inversa de lo que hace cuando hace Avodat Zarah. Así como Avodat Zarah es adjudicar poder a algo que no tiene, Hol HaMoed es darle poder a algo que parece que no tiene, pero Hashem te está diciendo, dale ese poder, dale esa kedushá a ese día de Yom Tov, que no es mamash Yom Tov, pero es Yom Tov. Uno en Hol HaMoed puede saludar, ¿cómo se saluda? Moadin le simcha, está bien, pero también puede decir Hag Sameach en Hol HaMoed, porque es un Hag, sigue siendo ese Hag. Entonces, por eso es tan importante este tema. 2, todas las prohibiciones que no se pueden hacer en Hol HaMoed son prohibiciones de Rabanán. No es en la Torah no dice que no se puede hacer trabajos en Hol HaMoed. Entonces, una persona que no acepta las palabras de Jajamim, de Hazal, y desprecia, dice, yo Yom Tov, el día que no se puede subir al coche, respeto porque eso está escrito en la Torah. Pero lo que no se puede hacer en Hol HaMoed no está escrito en la Torah. Eso lo dijeron Jajamim, para mí eso no vale. Eso tiene que tener mucho cuidado, porque las palabras de Jajamim tienen un impacto igual que lo que tiene la palabra de la Torah, nada más que Hashem no la dijo, Hashem le dio permiso a los Rabanim que sean ellos los que lo digan. Obviamente hay mitzvot, hay isurim de Oraita y hay isurim de Rabanán, y sí existe esa separación, pero en relación al cuidado que una persona tiene que tener en cumplir las mitzvot, tanto de Oraita como de Rabanán, es el mismo, no hay ninguna diferencia en eso. Entonces, es lo que dicen los Jajamim. Y ahora vamos a la parte que es la más complicada de toda la Mishnah, que es Amalvin Peneja Veroba Rabim. Es muy delicado el tema de hacerle pasar vergüenza a otra persona. Nosotros cuando podíamos tomar clases presenciales los martes, hablamos durante varios martes sobre lo delicado que es en las mitzvot de Ben Adam la Javeró hacer pasar vergüenza, le vayesh a otra persona berrabim en plural, en público, delante de mucha gente. Hay que tener mucho cuidado de no apenar. Obviamente que tiene sus legislaciones, sus códigos de conducta, a qué se refiere, etcétera, etcétera. Pero es muy, muy delicado. Y hay otra Mishnah que dice en la Gemara, hay otra Gemara que dice, Kola Malvim Peneja Veroba Rabim, Keilu Shofech Damim. Es como si esta persona la está matando. Hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado. Y aquí dice, Shein lo Helek Leolama va, y no nada más eso, la Gemara dice de que lo estudiamos en Naví, cuál fue el mérito que gracias a eso Yerobam ben Nebat pudo tener acceso a ser un rey en el pueblo de Israel, porque él le dijo a Shelomo Amelech que había construido el palacio de la hija de Paró en un lugar que impedía el paso directo hacia Jerusalén. Entonces la gente tenía que hacer todo, caminar de más para poder llegar a Jerusalén, y Yerobam ben Nebat le dijo a Shelomo, te equivocaste de que tú estás impidiendo el camino a Jerusalén, y eso hace que la gente tenga que caminar de más. Estuvo mal eso que pusiste, el armón, ¿cómo se dice? El palacio de la hija de Paró en la mitad de ahí del camino, que es un lugar que deberías de dejarlo abierto para que la gente vaya directo al Bet HaMikdash. Entonces, el Zahal Melujá, él tuvo el mérito de ser rey, porque él le reprochó a Shlomo Amelech algo que tenía razón Yerobam, pero perdió la meluja porque el reproche fue en público. Entonces hay cómo hacer las cosas. Uno puede hacer una cosa muy buena y perder todo lo bueno que hizo si de la manera que lo hizo no fue la manera adecuada. A ningún Yehudi se le puede hacer pasar vergüenza, mucho menos al rey de Israel. Y Shlomo se sintió muy, muy avergonzado porque él se lo dijo en público, delante de toda la gente, y ahí se equivocó mucho. Entonces, ¿hizo bien Yerobam? Sí, pero no. ¿Hizo bien en reprocharle? Es una mitzvah reprochar, porque hay que decirle a la otra persona, que es una mitzvah de la Torah. Hay que reprochar a otra persona, pero hay que saber la forma, el lugar, a quién se lo estás diciendo, de qué manera se lo estás diciendo. En eso hay que tener muy
mucho cuidado. Mi Pneimane en Ashirobam Menebat dice, la Gemara, Shelonit Kayem lo ragleja Sida Bishmor, que Hashem no lo cuidó y no tuvo un reinado como tenía que ser, mi Pnesheogia Shlomo Barrabim, porque él reprochó a Shelomo Amelech en público y por eso él recibió ese castigo. Es muy, muy, muy importante saber cómo una persona tiene que saber y poder decir las cosas, ¿sí? Bueno, y vamos a tratar de hablar, al contrario, por ejemplo, cómo es al revés, cómo una persona se tiene que cuidar tanto, y ese ejemplo lo vemos en Yosef Atzadik. Cómo Yosef Atzadik, cuando fue el encuentro de los hermanos, él todo el tiempo evitaba que la plática que tenía él con Yehudá y con los hermanos sea algo que escuchen todos. Entonces él trataba todo el tiempo, cuando decían algo que a él le movía mucho, se iba a llorar al cuarto para que nadie lo vea. Todo el tiempo trató de hacer cosas para que los hermanos no se avergüencen y no pasen pena delante de los mitzrim, porque cuando ya él iba a decir quién es, como dice ahí el pasuk en Baigash, saquen a todos los de acá. Quiero que se vayan todos, porque dice Rashi, él no quería que los mitzrim escuchen qué vergüenza van a tener los hermanos de decir cómo lo vendieron. Cómo hermanos, cómo judíos se venden entre ellos, no puede ser una cosa así. Y él se puso en sacaná, porque Yosef era, en fuerza física era fuerte, pero era mucho menos fuerte que Yehudá. Acuérdense ese midrash que cuando dice el pasuk ahí, Vaigash Yehudá, se acercó Yehudá, dice que se le pusieron los pelos que aquí tenían en el torso, tenía pelos, porque los hombres tienen pelos, se le hicieron como puntas de lanza que le rompieron toda la ropa que tenía. Sí, era muy, muy fuerte y Yehudá golpeó así con el pie, dice que tembló todo Mitzrayim, se le cayeron los dientes a Paró. Sí, tenían una fuerza física muy fuerte y Yosef se estaba jugando la vida de que si él se quedaba solo con los hermanos, entre nada más Yehudá y Shimón, si Shimón y Levi si se juntaron, mataron a toda la ciudad de Shechem, imagínense con Yehudá lo que era. Eran muy, muy fuertes, y él dijo, Mutab, dice la Gemara, Mutab she'erok velo abayesh. Prefiero morirme y no hacerlos pasar vergüenza a mis hermanos. Entonces, aquí hay mucho que Hazal hablan, que es, no la adam sheyapilet atzmo betoch kibshan haesh velo yalvin etreja velo arabim. Es mejor que una persona se eche al fuego, a un horno de fuego, y no avergüence a otra persona, como hizo Tamar, que Tamar estaba dispuesta a perder el embarazo gemelar de Tzadikim, del Mashiach, todo lo que ella hizo Tamar con Yehudá, y cuando le dijo, mátenla, ella lo único que hizo fue mandar las cosas que eran de Yehudá y dijo, bueno, yo estoy embarazada del dueño de estas cosas. Ella no abrió nada, y si Yehudá se hacía el menso y decir esto no es mío, ella se moría. Yehudá porque Tzadkami Meni, ella es más grande que yo estoy negando una situación, ella es más grande que yo. Entonces, de aquí podemos tener muchas cosas de la importancia que tiene cuidarse y no hacer pasar vergüenza a otra persona. Y de hecho, Rabenu Yonah en Sharet Teshuvah dice que Albanat Panim, ¿cómo se dice? Hacer pasar vergüenza a una persona es Abak Retzija, es una cosa mínima de asesinar. Hay que tener mucho cuidado. Con los hijos, me imagino que algunas se están preguntando si con los hijos se aplica o no se aplica. Con los hijos se aplica según la situación en la que uno está viviendo. Si el hijo está haciendo una cosa muy grave que pone en riesgo su vida, su integridad o la vida de otra persona que está con él, por supuesto que hay que darle un buen grito, aunque se apene, porque tiene que aprender, no hay que hacer. Pero siempre hay que tratar de no, de evitar que el niño pase una pena en público. A veces hay que hacerlo porque es parte del jinuj, pero cuanto más se puede evitar que uno lo pueda hacer, es mucho mejor. Nos falta el Mefer Bitosh, el Abraham Avinu, y hablar un poquito más de Rabbi Prenja Berova Rabim, pero bueno, ya me extendí mucho. Nos vemos, Besat Hashem, mañana para el libro de Jobot a Levavot. Un beso a todas y un buen inicio de semana. Bye, bye. Gracias. Gracias a ustedes.